Bienvenidos una vez más a Podcast Estrategia. Hoy tenemos como invitada a una persona muy especial, a la gobernadora del resguardo indígena de Chía, Cundinamarca, Gina Socha, quien nos contará a través de su vida y de sus experiencias cómo una mujer después de 20 años tomó las riendas de este resguardo, cómo vive la comunidad, qué plantean a futuro y cómo se mueve el mundo en la jurisdicción especial indígena aquí en el municipio de Chía, Cundinamarca. Muchas gracias y Gina, bienvenida. Bueno, primero agradecerles a ustedes por brindarnos este espacio, por brindarme este espacio, pues uno, como mujer, dos, como gobernadora, y no, pues aquí vamos a charlar un poco de lo que quieran saber también, de cómo ha sido este proceso, un poquito de mi vida, y pues aquí estamos. Así es, bueno, ya Gina nos contó cómo vamos a ir llevando y desenvolviéndonos en este podcast. Entonces contémosle a todos quién es Gina Socha. Bueno, Gina Socha nació en el municipio de Chía, nativa propiamente de este municipio. Tengo 24 años. Bueno, pues digamos, en mi corta edad estoy en un colegio público siempre, del mismo municipio. Nunca he salido del municipio, siempre he estado ahí, como que mi entorno ha sido en el municipio. Mis papás, pues mi papá sí es indígena, mi papá es de Chía propiamente, pero mi mamá no, mi mamá es del Huila, ella tiene sus raíces huilenses, entonces por lo tanto pues yo también tengo como raíces entre los Chía y entre el Huila, pero pues siempre me he criado en el municipio de Chía. Estudié Derecho como profesión, ya estoy por terminar también mi carrera y pues actualmente llegué a ser gobernadora del resguardo indígena, digamos que la primer joven en llegar a un cargo tan alto, porque sí habían jóvenes, pero en cargos más pequeños dentro del mismo cabildo, pero nunca una gobernadora. Entonces asumo esta responsabilidad este año y creo que ha sido un proceso bien interesante y bien chévere. Hablando de esta responsabilidad, en septiembre conmemoramos el Día de la Mujer Indígena en el tema político, en el tema social. ¿Cómo ha sido y cómo te desenvolviste para llegar a tan alto cargo dentro del cabildo? Al ser tu papá indígena, pero tu mamá no sé si pertenece a una comunidad indígena o ella hace parte más del occidental. Pues digamos que ha sido muy curioso el tema de mi mamá porque sabemos que en sus rasgos y en su apellido sí es indígena, porque digamos que los indígenas del Huila, o sea, como en esta zona, tienden a tener como el boy, como en apellido final, ¿sí? Entonces el apellido de ella es Acaramboy. Entonces sabemos que por ese apellido es nativa indígena. Digamos que los rasgos físicos, pues yo me parezco mucho a ella. Entonces mis rasgos son muy de los indígenas Nasa. O sea, tengo muchos rasgos hacia lo Nasa. Entonces, pues digamos que en este proceso, pues a mí siempre desde muy pequeña me inculcaron el ser indígena, ¿sí? Para mí no fue como el darme pena, el decir yo soy indígena, sino yo siempre repetía en el colegio que yo era indígena. Entonces, para uno entra como en un choque, porque la historia a ti te cuentan que los indígenas llegó la colonización, que fueron desterrados, que muchos ya no existen, que yo no sé qué. Entonces, al estar como en este proceso, como que uno empieza a chocar, como uno mismo, y uno dice como, ¿será que sí soy indígena? ¿Será que no? Como que sí, ¿Está bien o está mal? está bien, o ¿será que sí digo algo está mal? Pero yo siempre fui en mi posición de soy indígena. De hecho, en el colegio me hacían mucho bullying por ser indígena. Me gustaría hacer hincapié en eso. Pues digamos que yo soy una mujer negra, que mis padres vienen de una descendencia de la costa Caribe colombiana y pues que mis abuelos no, y por eso vinimos a dar acá en el interior. Pero pues también es como ese tema de Mm. resaltarle a uno como, bueno, usted no es blanca como somos el resto. Ahora no me quiero imaginar si a mí me dijeron eso al ver rasgos que no son tan comunes en los niños o en los adolescentes como, bueno, usted es indígena, usted no se parece a nosotros. ¿Cómo fue el sortear ese tema dentro del colegio, más siendo un colegio público donde la cantidad de estudiantes es muchísimo mayor a un privado que son 20 alumnos a 40? Pues digamos que como en ese espacio
pues los niños siempre eran como, ay, el indio, ay, el no sé qué, y la burla de, "Oh", así, sí, como ese era Sí, como que no vienen en uniforme, sino van sí, a ir en taparrabos. exacto, sí. Entonces, ese es el imaginario de las personas cuando entran al colegio, el imaginar que el indio es negro, bajito, sucio y utiliza taparrabo. Entonces, como en ese contexto era que a mí me hacían bullying en el colegio. Pero yo siempre fui muy de, no me importa, soy indígena y me siento orgullosa de ser indígena, ¿sí? Entonces a mí no me afectaba, como pasa muchas veces que afecta como a los niños el decir que es indígena, ¿sí? O el decir que es negro o el decir que es afro. Entonces, como que yo era como, ja, 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 la risa, pero no, nunca me sentí mal de que me dijeran que era indígena. De hecho, les decía yo, siempre mi respuesta era como, sí, soy indígena a mucho honor y a mucho orgullo. Esa era mi respuesta. Eso me hizo recordar que, claro, yo tengo una hermana menor, nos llevamos 10 años, y ella llegó a la casa como, no, es que en el colegio me dicen negra, la negrita, y mi mamá dijo, no, pues, entonces tienes que buscar una manera de defenderte, de pensar como con inteligencia cómo les vas a Sí, responder. Y al día siguiente ella llegó y nos dijo, no, pues imagínense que me dijeron negra y no sé qué, y yo me besé la mano y dije, qué lindo mi color, y ya, desde ahí, y yo también como que dejé que me molestaran como en los primeros años y ya luego yo veía a todo el mundo del mismo color y todavía es la hora en que como que no es una cosa que lo afecta a uno, sí, sino que le apropian la la personalidad. personalidad. Entonces, al estudiar en un colegio público, vivías lejos de tu casa, no sé si de pronto vivías en una zona rural del municipio de Chía o más en el casco urbano o en el Cabildo, ¿cómo era ese tema? Yo siempre he vivido en el resguardo, que es la zona occidental donde están todas las montañas. Yo siempre he vivido en ese lugar. Toda mi vida he vivido en la misma casa, en la misma dirección. ¿Y Y, cómo ha sido el traslado de, bueno, de allí del resguardo a de pronto al colegio como tal? y era muy, porque yo siempre, pues digamos que cuando estoy en la tarde, pues obviamente uno se iba caminando en la tarde y llegaba al colegio y salía por la tarde. Pues digamos mi mamá salía a trabajar y ella me recogía. Y en las mañanas, cuando ya pasé a jornada mañana, que es cuando uno ya entraba a bachiller, entonces mi mamá era la que me llevaba hasta el colegio. Ella me llevaba, pero no me recogía en la tarde. Entonces ya en la tarde sí me iba caminando hasta la casa con algunos compañeros que vivían cerca. De por sí los que estudian en los colegios, los únicos dos colegios que hay cerca del resguardo, que es Ponquete y cerca de Piedra, pues es gente que vive en el resguardo o ahí cerca, o sí, todo es como muy, muy cerca. Ahorita pues no sé cómo estará el entorno porque ha cambiado mucho, pero sí, en ese momento todos éramos vecinos. Entonces, el uno vivía cerca, el otro vivía más cerca, el otro sí más lejos, pero todo en el mismo entorno. Me imagino que tenías amigas que no eran parte del resguardo. ¿Cómo era esa diferencia cultural de su crianza fuera del resguardo y la tuya que sí era allí? Pues digamos que con mis amigas, pues de por sí siempre respetaron como el que yo fuera indígena y pues yo respetaba también su cultura, porque así como tenía amigas que eran muy arraigadas a lo religioso, pues tenía amigas que no eran tanto, otras que pues tenían su propio como estilo de vida y así. Entonces como que ellas siempre respetaron y siempre se enorgullecieron también de ser mi amiga, por yo ser indígena. De hecho, aún todavía me hablo con algunas de ellas, porque pues uno sale del colegio y como que también ya cambia su vida totalmente. Entonces sí, como que cambiamos eh, de vidas, pero aún así ellas son las que me escriben y me dicen como qué chévere que estés ahí, qué chévere verte como en ese lugar, sí, como que en algún momento no lo imaginamos, pero no sabíamos si iba a pasar o no iba a pasar. Yo creo que al momento de imaginarlo, son esos sueños que uno tiene de adolescente, como, bueno, yo quiero darle una voz a mi comunidad y más porque somos indígenas, no somos el resguardo bonito que queda allá en cerca de Piedra, no somos los indios que ustedes los llaman así, de pronto no de una manera, algunos despectiva, otros de manera inocente porque no saben cómo referirse, pero somos mucho más. Yo creo que al llevar esa bandera, ¿cómo defendías tú ese tema en el colegio? Bueno, al ver que uno utilizaba el idioma castellano y que de pronto no se arraigaba ese tema de la lengua muisca. Digamos que yo, pues pues a nosotros nos pasó algo curioso y es que nuestra lengua fue, en algún punto, nos la quitaron, ¿sí? A nosotros nos impusieron el español como una forma de colonización.
Entonces, hoy nosotros estamos en ese proceso de recuperación de la lengua muisca, indígena. Entonces, yo en ese momento me sabía algunas palabras, entonces los niños siempre era como, ¿qué te sabes en muisca? Dime una palabra. Entonces uno le decía y era como, ¿qué estás diciendo? Como, ¿qué estás hablando? ¿Sí? Entonces, era bien curioso porque a ellos les gustaba que uno les explicara, ¿sí? O Y de sea, había pronto hasta gente, aprenderlo. sí, y lo aprendía. Y en el colegio yo siempre me di la pelea, no solo con los niños, sino con los profesores, el entender que todavía habíamos indígenas, porque ellos son muy arraigados a su cátedra, por ejemplo, en el tema de sociales, que es como cuando te explican que los indígenas y que no sé qué. Entonces yo era muy arraigada a darme esas luchas con los mismos profesores, de decirle como, no podemos hablar de que ya no existimos cuando yo estoy aquí, cuando yo soy indígena, Cuando vivo en ellos un no. resguardo, ¿sí? Entonces como que ellos empezaban también a cambiar esa visión y cambiar la cátedra que venían de por sí ya explicando. Porque yo en algún momento pensaba y decía como, si eso me pasó a mí, pues no me quiero imaginar a la generación que viene detrás. Va a ser mucho más complicado decir que es indígena cuando ustedes hablan de que ya no existimos, no estamos. Entonces, como que en ese proceso siempre estuve y de hecho en sí, en décimo, me pasó algo curioso y fue que en el colegio, en el municipio de Chía se hace como una comparsa que es a nivel estudiantil. Entonces, todos los colegios salen, hacen como bailes y es como una semana cultural. Y en esa semana cultural nos dijeron como vamos a hacer algo, pero vamos a hacer algo referente al resguardo. Y tú, bueno, llegó mi momento. Entonces, esta es mi oportunidad. Entonces, con una compañera que pues ella tenía como más experiencia en temas de danzas, digamos que yo siempre he estado en procesos de danzas, como a mí me gusta mucho la cultura y me gusta más la danza. Entonces, como que nosotros pues bailábamos no danzas propias, pero sí danzas que nos representaran como indígenas. Y es como estas danzas andinas, ¿sí? Entonces, en un momento como que nos tocaba mezclar entre lo occidental y lo indígena. Hicimos bailar a todo el colegio una misma comparsa en temas indígenas y todos vestidos de indígenas, o sea, todo el colegio literalmente, grados, bachilleratos, vestidos así con el traje indígena, o sea, y bailando por toda la calle, llegamos y de hecho fuimos la mejor comparsa que ganamos en ese momento. Entonces, eso como que a uno le permite como ya más de la mitad del colegio sabía que habían indígenas, conocían de la indígena y ellos también se apropiaron de eso. Entonces, fue tan bonito porque fue una experiencia como que no fue como la burla, sino como que todos realmente queríamos hacer ese proceso. Entonces, fue bien chévere. Y que también es un respeto a los Ujú. antepasados, es como que no nacimos de la nada, ni es que las raíces o tal vez las razas vienen porque sí, sino que también tenemos un antepasado que hay que honrar y respetarlo. Mm. Entonces creo que fue un apunte muy importante que hiciste allí. Saliste del colegio, entras a la universidad, estudias derecho y ahí hay otro choque porque entonces me imagino que empiezas a analizar todo lo que es el derecho occidental en cuanto a la materia civil, penal, familia y la jurisdicción especial indígena. ¿Cómo fue el sortear ese tema, irlo mirando, como que explicándolo, cómo lo que aprendiste allí puedes llevarlo a tu comunidad directamente? Digamos que ahí hay algo muy curioso. Y es que yo a los 14 años de edad, o sea, eso antes de mí, cuando estaba en el colegio, yo empecé a conocer otros espacios, no solo en mi comunidad, no solo a nivel municipal, sino a nivel nacional. Y conozco la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, Ok. que es una escuela política. O sea, yo creo que ha sido un proceso de formación bien bonito porque tú empiezas a conocer no solo la perspectiva de tu comunidad, sino la de otras comunidades y los procesos y las luchas que han dado otras comunidades. Entonces, yo llego a estos espacios muy niña y empiezo a representar a jóvenes digamos que en la UNIC se dividen por macros. Entonces está la macro occidente, macro norte, macro centro oriente, macro Amazonías, macro Orinoquía, ¿sí? Como todas estas macros.
y recogen a todas las comunidades indígenas a nivel nacional. Digamos que ahorita hay muchas más organizaciones, porque está OPIA, AICO, Gobierno Mayor, Ujú. ¿sí? Como estas otras organizaciones que recogen otras comunidades indígenas. Mi comunidad está filial a la UNIC. Entonces llego a este espacio y represento a los jóvenes de la macrocentro, porque en ese momento se estaba conformando la mesa de jóvenes, que era un espacio político donde los jóvenes podían exponer como las situaciones que pasaban en sus territorios. Entonces a mí me tocaba representar a los jóvenes de la macrocentro, que en la macrocentro está los Pijao, los Ugua, los Muiscas, los Barí, las Dachidrúas, que son una Sembera. Entonces como que eso es lo que lo conforma. Ingas, que son personas que están asentadas en Bogotá por diferentes situaciones territoriales que pasan en sus comunidades. Entonces empiezo en este espacio y era muy, porque yo era la niña chiquita. ¿Cuántos años tenías en ese En entonces? ese momento tenía 13 años. Uy, claro, o sea, bastante. A la adolescencia, a flor de piel, cuando uno a esa edad está pensando en cualquier cosa, menos Menos en tomar un escenario político. exacto. Yo creo que en esa época era más difícil acceder al tema político, ¿sí? O sea, aún era muy, el tema conservador era muy, muy arraigado en muchos espacios. Entonces, el que tú conocieras de política era mucho más complicado que ahorita están los medios, que está el internet, que tú puedes investigar. En ese momento, pues casi no había tecnología. Hasta ahora estaban saliendo estos celulares eh, táctiles y Táctiles, sí. demás. Entonces, como que yo llego a este espacio muy niña y las otras personas eran mucho más grandes que yo. Tenían 25, 26, casi 30 años. Wow, era el Entonces, doble de la edad que tenías. exacto. Entonces, yo era la niña chiquita que andaba con ellos, pero empecé a formarme. Y en ese momento yo era muy penosa. A mí no me gustaba hablar en público. O sea, era como, a mí me ponían y yo lloraba. Me ponían un micro y yo lloraba. Entonces era como, yo dije, aquí tengo que vencer muchos miedos de mi vida también personal. Como que esos espacios me ayudaron también a empezarme a formar no solo político, sino mi personalidad y mi carácter. Entonces empezamos como en un proceso, uno, en temas de reclusión en menores de edad dentro de las comunidades indígenas, pero no se hablaba desde el proceso que se vive en otras zonas como que va el ejército, sino como desde digamos, de los que vivimos en la ciudad, empieza a pasar ese mismo suceso, tanto en policía, en ejército y hasta en las mismas universidades, porque eso es como un chip que a ti te meten y es que tienes que ir hoy, tienes que ir a la universidad. Sin eso no puedes ser alguien en la vida. Exacto, sí, hay que Entonces, tener una profesión ajá, para poder escalar en exacto. cuanto al tema social económico. Ajá, entonces yo empiezo a llegar a este espacio, un espacio que me permitió abrirme en otros espacios y empiezo a conocer de temas de derechos indígenas. O sea, a mi corta edad empecé a ver como los temas indígenas y de hecho conocí una persona, ella es en Vera, ahorita está en la Comisión de Paz, o sea, súper tesa ella. Yo le digo, ella es mi tutora, ha sido mi tutora en todo este proceso. Entonces, allá vaya. Allá voy yo. Y entonces ella como que empieza a hacerme el acompañamiento, a decirme como ven, quiero que estés en este espacio. De hecho, ella me permitió ir a México, a un espacio que se llama el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, que es otro espacio político, donde tú empiezas a conocer espacios de mujeres en temas indígenas, el tema de violencias, el tema de cómo se viven desde otros espacios, cómo tienen que vivir las mujeres. Porque pues digamos, aquí en Colombia, si bien el machismo es un tema muy arraigado aún todavía, pero como en otros países es mucho más, que las mujeres ni siquiera pueden hacer lo que hoy nosotras podemos hacer acá. Entonces, como que tú empiezas a ver esos contextos y empiezas a llegar a entender muchas cosas. Entonces yo decía como, qué chévere desde mi profesión el poder ayudar, ¿sí? Entonces ahí me empiezo a enamorar del derecho y de toda esta normatividad indígena, del conocer. Y también me doy cuenta que en el tema indígena hay pocos abogados.
Es verdad. O sea, casi no hay abogados. Los abogados son más occidentales, más en otros espacios, pero el indígena casi no lo hay. Entonces, decido escoger derecho como profesión. Y ya empiezo a ver, obviamente, en la cátedra que a ti te dan, te hablan desde, pues, la Constitución, el derecho penal, el derecho de familia, el derecho, sí, Y que pero, en Introducción al Derecho empiezan a mencionarle a unos ajá, filósofos europeos, empiezan a mencionar a exacto, César Beccaria, a tantos jurídicos de aquel entonces, la pirámide de Kelsen, ajá, que son cosas que se alejan de la realidad de, indígena, como en este caso. exacto, entonces, claro, uno ya empieza a ver otras cosas en ese, pero en el mismo sentido, y yo recuerdo a muchos profesores me decían como, es como tú lo aplicas en tu vida cotidiana, en tu vida real, ¿sí? Y como también lo empiezas a llevar a tu comunidad y lo empiezas en ese momento, bueno, en este momento, porque hasta ahorita se está abriendo el espacio para hablar de jurisdicción especial indígena, ¿sí? En ese momento sí se hablaba, pero no era tan como, sí, ¿será que no? Pues como que ahí, ¿sí? En ese momento, claro, yo empecé mucho yo seguía arraigada a mí y siempre he sido muy arraigada yo soy indígena y estudio derechos porque quiero ayudar a mi comunidad, ¿sí? Desde lo penal, desde lo civil, y entonces yo empiezo a ver cómo puedo aplicar todos estos conceptos que a uno le enseñan en la vida real, que es mi comunidad, ¿sí? Entonces, a pesar, porque es que el derecho nunca se acaba. Tú tienes que seguirlo estudiando, si Todo el no, tiempo. no Uno vas a no hacer siempre, nada. porque Sí, las leyes pueden quitar una y crear otra y otra. entonces ya estar en ese marco porque las leyes no son retroactivas. Entonces, Exacto, todo va avanzando y todos los días va avanzando la normatividad. Entonces, sí me empiezo aunque estudio derecho, sigo muy enfocada en el tema de la jurisdicción indígena, en entender cómo digamos, cuando entramos en penal, y de hecho a uno le explican, le dice como, en la jurisdicción indígena pasa esto y en la occidente pasa esto, porque a uno le ponen como casos. Entonces dice como, Pepito Pérez mató a Pepito Pérez X, ¿sí? Y pasó dentro de un territorio indígena. ¿Cómo se aplica el caso? Entonces uno ya empieza como, wow, sí, sí, empieza, puedo llevarlo a mi sí, comunidad si llega a pasar un caso de a- estos que esperamos al que no. Sí. occidente. Entonces sí, como cuál es la balanza de lo que se puede hacer. Y pues yo siempre no tanto en lo penal porque, digamos, fue la materia más dura en mi vida, pero ahorita me gusta mucho, pero mi enfoque va más hacia los derechos humanos, ¿sí? Porque esto recoge un montón de cosas y derechos propiamente de nosotros. El hoy entender la Constitución, cómo habla de los pueblos indígenas, cómo nos da ese derecho y esa facultad a ser iguales que un gobernador, que un alcalde, ¿sí? Porque eso también muchas veces pasa que no se entiende y es como, no, el resguardo o el gobernador o la gobernadora es por debajo como si fuera una junta de acción comunal. Y la Constitución dice, no, ustedes son igualitarios a un gobernador y a un alcalde. Y lo rezan los primeros artículos de la Exacto. Constitución. Entonces, es como entender y hacerle también entender a la comunidad todas estas situaciones que se presentan. El poder solucionar de alguna u otra manera, porque desde lo interno, desde lo que vivimos nosotros, pues también tenemos que empezar a ser juzgadores. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer un proceso sin vulnerar un derecho? ¿Sí? Un debido proceso, Claro. porque muchas veces dentro de las comunidades no se tiene eso. Entonces, como que eso también te amplía un poco más el proceso de liderazgo ven, no necesitamos pelear para solucionar un problema. Si tú y yo dialogamos y llegamos a un acuerdo, lo podemos solucionar. Ahora, en el resguardo, ¿ustedes cómo solucionan sus problemas internos, los que hacen parte de la comunidad como tal? No los que son los vecinos y que de pronto han llegado porque pues les arrendaron una casa, les vendieron algo y que no pertenecen a la comunidad. ¿Ustedes cómo solucionan ese tipo de problemas? Bueno, digamos que nosotros tenemos un conducto regular y es que
El cabildo está conformado por 9 personas y una persona que se externa al cabildo, que es la fiscal, que vendría siendo como una personería pequeña. Y nosotros nos reunimos con el cabildo y citamos a las personas, ya sea que tengan un conflicto, entonces las citamos y los dejamos como que se desahoguen, porque pues la gente siempre tiene que soltar lo que tiene ahí como atorado. Entonces los citamos a ellos, los ponemos como en un proceso de conciliación y les decimos, bueno, vamos a hacer tal acuerdo para solucionar el conflicto. Entonces se hace el acuerdo, se dice, bueno, vamos a hacer esto. Obviamente prevalece más cuando son mujeres o cuando son niños, porque para nosotros es importante proteger a las mujeres y a los niños. A veces hemos tenido conflictos que pasan afuera en el exterior, que son fuera del territorio. Y muchas veces, a veces es complicado como el manejar la situación, porque digamos ahí uno entra en otra jurisdicción. Y es que cuando ya es fuera del territorio, pues muchas veces no tenemos injerencia nosotros como comunidad. Entonces es más difícil como entrar ahí como medianamente a mediar. Entonces lo que hacemos es como, pues ahí sí ya toca con justicia ordinaria llegar a esos, aunque se demora, aunque es un La trámite como, celeridad es sí, es, vana, como quien dice. sí, en cambio nosotros sí somos más de, bueno, lo sentamos, solucionamos, llegamos a acuerdos, si ustedes los incumplen, pues hay una sanción o hay una multa, ¿sí? Y ustedes lo tienen ya estipulado Sí, en un documento sí, dentro del resguardo. claro, a todos se les hace un acuerdo, se les hace firmar ese acuerdo y todo eso se va archivando para nosotros tener una constancia de qué fue lo que se hizo realmente en el proceso y a qué acuerdos llegamos, porque muchas veces a la gente se le puede olvidar y cuando tú los haces verbales, pues muchas veces la gente dice, no, yo no me acuerdo. Claro. Entonces, Y en uno, el tema de las sanciones, ¿quiénes son los que deciden sancionar a la persona que de pronto fue la que quebrantó el acuerdo que habían entre dos en el tema de una discusión o algo así? lo mismo, lo hacemos el cabildo. El cabildo es el que define y dice como, bueno, esta persona incumplió, entonces la sanción va a ser de acuerdo a lo que incumplió, ¿sí? Entonces, y pues obviamente esto lo hacemos en compañía de la fiscal, que pues es la encargada de velar para que nosotros pues no vayamos a vulnerar ningún derecho ni ninguna situación. Todo lo que hacemos es como, listo, señor fiscal, vamos a hacer este proceso porque esta persona incumplió y pues es importante tener una trazabilidad. Entonces ella dice, sí, podemos hacerlo por este camino o lo pueden hacer así. Entonces como que ya nos sugiere cómo podemos también llegar a estos casos. Ya cuando son casos muy, muy extremos, Eso estaba pensando, que de pronto hay casos bastante extremos como un acceso carnal violento, como una riña. Entonces, bueno, digamos que yo estoy involucrada en una riña o conozco que hubo un acceso carnal violento dentro del resguardo. ¿Cómo entra eso a ser penalizado diferente a lo que dicta el Código Penal? cuando son, digamos que nosotros tenemos reglas y es que cuando son temas de acceso carnal violento ya no es nuestra jurisdicción, sino que ahí ya entra la jurisdicción ordinaria. Entonces ahí ellos se encargan de hacer todo el proceso porque muchas veces pasa y nos ha pasado es que por ser indígenas pues se tiene que hay unos beneficios. Entonces pues nosotros preferimos que esas personas sean judicializadas por la parte ordinaria y no por la indígena. Entonces, eso sí ya es aparte, lo mismo que cuando es un tema de asesinatos o así, eso también es porque son temas muy complicados. Digamos, lo más complicado que nosotros podríamos tener es que haya una agresión entre familias. Y eso sí, ya digamos que hay casos en los que nosotros intermediamos, pero hay casos en los que ya no intermediamos. Y hay casos que se llevan a las asambleas, que es cuando se reúne a toda la comunidad y se le pide a la comunidad que sea juzgada la persona. No seamos el cabildo ni la fiscal, sino la misma comunidad la que tome la decisión de decir si esta persona incumplió, esta persona hizo tal cosa, esta persona, por ejemplo, cuando hay que retirar predios, ¿sí? Porque pues nosotros tenemos una única escritura y el territorio es colectivo. Nosotros no podemos vender, nosotros no podemos realizar ciertas actividades dentro del mismo territorio. Entonces, cuando se incumplen ciertas cosas, lo que hacemos es, listo, esta persona incumplió, asamblea decida cuál va a ser la sanción de la persona. Entonces ahí ya la asamblea dice, sí, vamos a sancionarla.
vamos a sacarla del territorio o vamos a ponerle una multa o sí, tiene que pagar ciertas actividades. Eso pasa internamente dentro de nuestro territorio. Solo por curiosidad, ¿qué tipo de actividades podrían penalizar a una persona? O sea, ¿qué tendría yo que cumplir en cuanto a actividad, como una pena, como una sanción y una multa más o menos cómo sería? Multas muchas veces son multas monetarias. Otras son, a ti te pueden exiliar del territorio por haber incumplido nuestros mandos, normas y leyes. O sea, te pueden sacar del territorio y no puedes volver y pierdes tus derechos como indígena. Eso pasa en el interior. Y otro es realizar un trabajo social dentro de la comunidad. Entonces hemos tenido familias que han generado conflicto entre ellos mismos. Entonces lo que les decimos es, ustedes tienen que hacer una labor social con la comunidad. Y es trabajo de ir, de socializar con la comunidad, de invitar, de apoyar, sí, como en las diferentes actividades. Porque muchas veces pasa que, pues no, pues soy indígena y no me pasa nada. Entonces, no, o sea, en estos momentos creo que sí nos hemos pensado como en, en que la gente tiene que no solo pensar en el beneficio que tiene el ser indígena, sino en la responsabilidad que eso también conlleva, porque no es como soy indígena y puedo hacer lo que quiera. Estoy eximido de Ajá, cualquier cosa. eso no puede pasar dentro del territorio, entonces así es como lo estamos manejando en este momento y como también se ha venido manejando, digamos que hay una orientación también de los mayores y nosotros también somos muy arraigados a los mayores, porque pues todavía tenemos mayores que han dado la lucha por muchos años por el territorio. Entonces los mayores a uno le aconsejan como haga tal cosa, pase tal cosa. Entonces como que uno empieza a escuchar como dijo mi papá, el que escucha consejo llega viejo. Así, tal Entonces cual. como que uno se acerca a ellos. De hecho, ahorita estamos viendo pues la forma de conformar un consejo de mayores porque sí es bien importante y necesario entre el territorio no solo para protegerlo, sino para que ellos también den su orientación desde su punto de vista, ¿no? Como que le enseñen a las personas como lo que ellos tienen, porque ahorita pues se han ido como muchos y uno a la final no termina escuchándolos o no termina conociendo las historias que ellos tienen por contar. Entonces estamos como en ese proceso. ¿Este grupo de mayores está conformado más que todo por hombres o por mujeres? ¿Cómo ha sido llevado? Pues me refiero porque hace 20 años no se elegía una mujer gobernadora, Ah, ok. como en tu caso que ya llegaste a este tema, pero pues uno se pone a pensar y a replantear la situación y uno dice, si hace 20 años no llegaba una mujer a un cargo tan importante dentro del resguardo indígena como la gobernación y llegó una, es porque hace 20 años estaba regido por hombres y era muy difícil que una mujer accediera. Si es muy difícil ahora también en lo occidental, que nos creemos, entre comillas, más Mm. open mind y hay que darle más puesto a las mujeres, y ya hay leyes donde es el tema de la paridad, que 50% hombres y 50% mujeres. ¿Cómo lo llevaron ustedes a que de pronto una mujer rompiera las barreras e ingresara a ese cargo? Bueno, digamos que a raíz de todo mi proceso y el que he venido contando de que pues llegué a estos espacios, desde muy niña siempre he estado como en los temas culturales de la comunidad, hice parte de un grupo de danzas que se llama Gaguas Chie, que se llama, y pues yo estuve ahí como en ese proceso siempre. He acompañado las diferentes asambleas, diferentes gobernadores. Sí, o sea, como he estado inmiscuida mucho en temas no solo de cultura, sino de jóvenes, de política, de participación. Sigo como una joven bien activa dentro de mi comunidad. Me ha gustado mucho el proceso de liderazgo y más en temas de también de espiritualidad. Sí, he estado como en ambos lugares. Y pues a raíz de eso yo me empiezo a dar a conocer con la comunidad. En el 2021 yo hice mi primer ejercicio para ser gobernadora. En ese momento me enfrenté eran dos hombres y dos mujeres. Y digamos que llegó un hombre y yo fui la segunda con la mejor votación en ese momento. Entonces fue como una forma de decir, quiero saber qué está pensando la comunidad en referente a los jóvenes, más que a una mujer, a los jóvenes. Porque yo dije,
pues si no lo intento, no, No pues voy a saber cómo no voy funciona. a subir, sí, ni tampoco voy a saber si estoy preparado o lista para asumir esta responsabilidad. Entonces, pues pasó eso, no llegué, pero sí quedaron mujeres y personas de mi plancha, digamos que la elección se hace por planchas. Entonces, quedó en el cabildo que había quedado. Y luego yo entré, la chica que entró como secretaria, ella tuvo que retirarse por diferentes temas. Entonces yo entré a reemplazarla. Entonces como que ahí empecé a apoyar en el tema del cabildo, como de secretaria. Luego en el año siguiente fui alguacil, que los alguaciles cumplimos como un rol de tener como las secretarías, como tú tienes la responsabilidad de no ser salud o deportes o sí. Ah, ok. Lo que nosotros Entonces, llamaríamos en las alcaldías ajá, las secretarías, allá es exacto, el alguacil. el alguacil, ¿sí? Y también es como el encargado de hacer justicia. Entonces, como que yo entro a este cargo y pues empiezo a hacer el proceso de fortalecimiento en temas de jóvenes. Pues digamos que por ser joven, pues lo más importante es fortalecer a los jóvenes. Entonces, empiezo a hacer como este proceso de jóvenes. Ya en el siguiente año ya no entro. Digamos que también eso me permitió decir como pues no he terminado mi carrera, necesito terminarla, si estoy en semestre, si soy gobernadora, no voy a poder estudiar, porque pues esto tiene responsabilidades ¿Y las votaciones son anuales o son cada cuatrenio? anuales, Ah, anuales. anuales. Entonces, el año pasado yo hice un proceso para el Consejo Municipal. También todo ha sido como experimentar, como vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde puedo entrar? Sí, ¿Qué puedo hacer? como es un ejercicio, no más. No, esto no creo que de hecho me dio a conocer Ujú. más a nivel municipal. Entonces como que llegó a este espacio y yo dije como mi sueño no es ser concejal, mi sueño es ser gobernadora. Entonces como que yo hice mi campaña, pero pues X, yo dije no me mata si llego, pues si llego bien, pero si no, pues No pasa no nada. pasa nada. Entonces pasa ese periodo y a raíz de que yo estaba haciendo el proceso de elección al consejo, pues yo me empecé a acercar a mucha comunidad. Y eso de que tú empiezas a escuchar a la comunidad. Entonces ellos me decían, ¿cómo es que pasa esto? Necesitamos esto. Y yo, qué chévere poder ayudar. De algún modo, yo sé que no de ya para allá, porque a veces los procesos son lentos, pero sí de algún modo incentivar a que podamos, pues, dejar un granito de arena. Entonces me decían, como usted debería postularse a ser gobernadora? Y todos como, usted debería ser gobernadora. En vez de concejal, debería ser gobernadora. Y yo dije, bueno, está bien. Entonces, un día cuando iban a hacer, se hace la última asamblea, que es como la que se entrega el informe, y se hacen las postulaciones. Entonces, en ese momento, yo me postulo, decido postular mi nombre para ser gobernadora. Y pues digamos que uno vive muchos contextos, ¿no? Porque el ser líder también te lleva a que dentro de la misma comunidad haya como esas riñas entre porque usted sí y porque yo no. Entonces, como que viví o he vivido varios atropellos dentro de la misma comunidad, que eso pues no es tan visible, ¿sí? O sea, como que la gente no sabe cómo el que tú hayas sido agredida. Entonces, cuando era niña, cuando estaba en la UNIC, varias personas de mi comunidad como que intentaron que yo no siguiera en ese espacio, como intentando opacarme, ¿sí? Entonces yo decía como, bueno, me hago un Es como ladito esta niña que es y sí, traviesa, que es indisciplinada y y se ya, va para sí, estos entonces como que espacios. yo pasé la hoja, ¿sí? Luego, en el 2021, precisamente, se venía el Congreso Nacional de la UNIC, ¿sí? Que es donde se reelige todo el Consejo de Gobierno de la UNIC. Entonces se hace un congreso grandísimo de todos los pueblos indígenas. Es como una forma también de compartir, porque tú tienes que hacer comida, tienes que, sí. O sea, ¿Y dónde lo realizan? y este lo hicieron en la Delfina Valle del Cauca. Y antes de eso, digamos que había la posibilidad de que yo fuera coordinadora de jóvenes a nivel nacional, ¿sí? Y el vivir como todo este proceso también, porque en ese momento la persona que digo que es como
mi Tutora, vocera, mi sí. tutora. Ella me llamó un día y me dice como, Gina, estuve pensando en ti. Y yo como, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque que entonces me dice como, te consulté con mis líderes espirituales y la consulta salió positiva para que tú fueras consejera coordinadora de jóvenes. Entonces como que en ese momento yo quedé así como, ¿qué? Como que no estoy preparada para esto, ¿sí? Entonces, en ese momento, como que llega y me dice eso, yo le digo, ¿cómo lo voy a consultar con mi papá? Mi papá es un líder espiritual. Entonces le dije, lo voy a consultar con él y lo voy a consultar con varias personas. Me gustaría hacer un paréntesis allí con tu papá. ¿Cómo es ese papel de líder espiritual en el resguardo indígena de Chía? Bueno, en el resguardo tenemos dos visiones, lo político y lo espiritual. Todo tiene que ir conjunto a la mano, ¿sí? Porque eso es lo que le da armonía al territorio, para que todos vayamos en la misma línea. Entonces, en mi territorio tenemos dos líderes espirituales, uno que es mujer, que maneja el templo de la mujer, y otro que es hombre, que maneja el templo que pues han denominado hombre, pero pues es de toda la comunidad. Y ellos pues hacen su proceso todos los sábados de estar ahí como en ese proceso de sentarse, de ver desde la parte espiritual los procesos, de hacer las ceremonias, bueno, todo esto como lo que es más interno hacia lo de nosotros, más arraigado a las ceremonias, así, todo este tema, entonces ellos se sientan allá en los bohíos. Yo siempre desde niña pues estuve como en ese espacio porque pues mi papá era líder espiritual Siempre lo y ha sido. siempre lo ha sido, ¿sí? Entonces él ha sido como mi mentor en la parte espiritual, ¿sí? Digamos que yo he aprendido muchas cosas a raíz de estarlo acompañando a él y como de que yo pueda sentarme con él y le pueda pedir también un consejo, ¿no? Como está pasando esto, no sé qué hacer. Entonces él como me dice como, puede irse por esto o lo consulta y me dice como, pasa esto, ¿sí? Entonces, este es como el proceso, Como un círculo de paz, como de ajá, reconciliación con ustedes exacto, mismos para que y de puedan. consulta, ¿sí? Para saber por qué línea tú puedes ir. Entonces, digamos que a raíz de eso yo le digo a ella, déjame lo consulto. Entonces yo lo consulté y mi papá dijo, pues aparece que está bien, que puede ser, ¿sí? Entonces yo le dije como, no me voy a afanar, o sea, no me quiero afanar. Entonces yo empiezo a hacer un proceso porque hay que hablar con todos los gobernadores, hay que hablar con varias personas. Entonces como que en ese proceso sí hubo como ciertos choques porque habían personas que no estaban de acuerdo con lo que yo estaba haciendo. Entonces era como, usted no tiene proceso de liderazgo, usted no tiene proceso de jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Y yo, pero si me la paso con ellos Claro. todos los días, literalmente, ¿cómo no van a decir que hay proceso de jóvenes? Entonces ahí entendí que el arraigo hacia los jóvenes es mucho más complicado que otras personas y que obviamente las personas que aspiran a otros cargos siempre van a intentar opacar a otras personas. Ahora, ser joven y ser mujer era ya el doble de Claro, difícil. entonces en ese proceso tuve que vivir como un choque, ¿sí? Entre mi proceso, entre querer el proceso y entre que entrara en choque con otra persona. Entonces, como que mi gobernador obviamente sí me apoyó en ese momento, él sí me dijo como, yo te apoyo, toma la bala. Y ahora el trabajo era con los otros gobernadores, pero como todos estaban en otra línea, como en otros espacios, como sí queriendo otras cosas, pues para ellos el tema de joven no era importante. Por lo tanto, mi postulación no era importante, como otra postulación. Claro. Entonces, en ese momento yo dije como, bueno, empezaron como ciertos roces, ciertas diferencias, y, y yo me senté con varios mayores y dije como, yo ya no quiero estar en ese espacio. Era una Y era decisión como, muy radical. sí, o sea, era como, ¿por qué? Y entonces yo le dije como, no, ya no quiero, porque ya le pusieron negativo a ese proceso. Y tal vez si la otra persona que se estaba postulando a un cargo mucho más grande que el mío, posiblemente el yo estar ahí va a ser un choque, ¿sí? Entonces prefiero no estar ahí.
Entonces todos como, no, ¿por qué? Gina, es una oportunidad, aprovecharla. Yo no, ya no quiero. Y lo hago por mi salud mental, por mi trabajo y por el proceso que llevo. Entonces como que en ese momento dije como, bueno, las cosas pasan por algo y tiene un porqué y un para qué. Y ahí estaba el para Y qué, ahí que era el estaba para resguardo qué. indígena Y de era Chía. porque primero tenía que estar dentro de mi comunidad para así luego ir Servirle a otras a comunidades. otras comunidades, ¿sí? Entonces como que en ese proceso yo empecé a entender y dije como, bueno, todo tiene un porqué y claro, empecé, claro, no había terminado mi universidad nuevamente, ¿no? Como no había terminado mi universidad, no, sí, son tantas cosas y el estar en ese espacio también se requiere mucho tiempo, mucho espacio, necesitas cambiar tu vida completamente porque ya no es un diálogo como de participación de XY, sino tienes que hacer incidencia por los jóvenes a nivel nacional. Tienes que tener diálogos de gobierno a gobierno, Claro. ¿sí? Son un espacio completamente diferente. Entonces decidimos que fuera una persona agua de Recaute, de Nariño, pero yo seguía como ahí cerca de ella, ¿sí? Siempre hemos sido muy cercanas y ella también ha sido como un apoyo para mí. Entonces ha sido como, tú puedes, sal adelante, ¿sí? Entonces en ese momento yo dije, listo, las cosas pasan por algo, voy a seguir fortaleciendo el proceso interno, voy a seguir haciendo otro tipo de cosas, que realmente se den cuenta que los jóvenes no solo estamos para servir o para ayudar, sino que estamos para procesos de liderazgo. Le empezamos a dar espacios a más jóvenes. Y la chica, por ejemplo, se escogió el Consejo de Juventudes a nivel municipal, entonces se le da la oportunidad a una persona, es decirle como ven, está en ese espacio, represéntanos, ¿sí? Y así en diferentes espacios que empezamos a llevar jóvenes a la UNIC, a diferentes espacios como para que conocieran otros espacios y para que también se empezaran a empoderar de estos espacios. Claro, porque detrás de ti viene otra generación también que Exacto. necesita hacer Entonces, visible el resguardo y protegerlo. exacto, entonces como que conozcan de estos espacios, conozcan de todo lo que vemos aquí en estos espacios que son bien importantes. Y ya en el año siguiente, o sea, el año pasado, cuando ya empezaron todo el tema de postulaciones, pues digo, postulo mi nombre, empiezo a hacer un proceso con la comunidad y la comunidad empieza a creer en mí, a creer en lo que yo estaba diciendo, a creer cómo puede ser el cambio para la comunidad también. Y es que es una niña que vemos desde pequeñita Exacto, presentarse en espacios entonces tan era como, grandes, está preocupada por nosotros. exacto, sí, como es la niña que siempre hemos visto crecer, ¿sí? Obviamente habían unos mayores porque en algún momento, cuando me hice la primera postulación, me decían como, no, déjese madurar, usted está muy bichi. Yo decía, bueno, sí, estoy muy bichi para asumir una responsabilidad tan grande. Pero ya cuando digo, no, yo soy capaz y puedo asumir esta responsabilidad, puedo hacer que estos procesos salgan adelante, pues empiezo a hacer el proceso, ¿no? Y el hecho de que yo me pudiera, porque muchas veces los gobernadores también salen como de diferentes formas, ¿no? Entonces, mucha gente dice como con este no, con este no, con este no. Y el hecho de que tú te pudieras aún hablar con todos los gobernadores que habían pasado, pues eso también es una ventaja, porque es como, yo recuerdo que el día de mi posesión, los que estaban y los que asistieron de los gobernadores que habían estado, yo les decía como, qué bonito el poder juntarnos y unirnos desde la diferencia y trabajar. Porque yo siempre he dicho, no todos pensamos igual y no todos pensamos de la misma manera. Y hay que trabajar desde las diferencias. A mucha gente no le gusta porque a veces se piensa como, y ahorita me ha pasado, es como el ser joven, entonces tengo que aprobar todo lo que se dice, ¿sí? Entonces es como, no, espere. Hay cosas en las que yo puedo aprobar, hay cosas en las que hay que seguir un conducto regular y hay cosas en las que realmente yo no tomo, no puedo decirle sí a todo porque después se generan problemas y conflictos internos. Pero a veces desde la perspectiva de afuera no se pone en ese lugar.
Entonces yo siempre le he dicho a la comunidad como a veces es muy fácil criticar, pero es difícil ponerse en la posición de los otros, ¿sí? Y más cuando se están en estos cargos. Que es construir sobre lo Ajá. construido, así sea una frase muy cliché en la Exacto. política, es cierta. Entonces el tener que construir, el tener que, y que se generan ciertas como cosas en el proceso. Pues yo siempre he dicho como, pues vamos a trabajar desde la diferencia, porque es lo más importante para poder seguir este proceso, ¿sí? Yo no puedo decir como con usted no porque me cae mal, ¿no? Pues chévere que usted esté ahí y podamos trabajar y que su opinión no sea igual a la mía, no quiere decir que seamos enemigos de por vida, ¿sí? Y entonces sobre eso hemos venido como trabajando y digamos que también el entender las dinámicas desde otros espacios, ¿no? Porque tú ya tienes que hacer diálogos con la administración, con la gobernación, con la CAR, y entonces es como, en esos momentos es cuando tú empiezas a decir como, son los derechos de mi comunidad y ustedes no pueden pasar por encima de mi comunidad. Son las cosas de mi comunidad y tengo que proteger a mi comunidad. Estoy aquí en la lucha por mi comunidad y no por mis intereses como persona. Entonces, siempre hay como una balanza entre qué puedes hacer y qué no puedes hacer, y en qué puedes actuar bien y en qué también la puedes embarrar. Entonces uno no sabe cuándo va a haber una piedra que te va a hacer caer y cuándo está para hacer el paso bien. Entonces ahí es cuando uno dice como, uy, la responsabilidad que se tiene es bastante grande y es empezar a enseñarle a la gente cómo defenderse. Es cierto, hay algo que, bueno, yo conocí de Gina a principio de año en el tema de la posesión, cuando yo vi, no, primera mujer gobernadora en Chía hace 20 años en el tema de la posesión, porque pues fue algo que tú habías recurrido, digamos, habías asistido a la posesión del actual alcalde de Chía, Leonardo Donoso, Mm, y también, o sea, fuiste al tema de la posesión y él también vino ya tiempo después, una semana o 2 semanas después, también a tu posesión. ¿Cómo fue esa diferencia entre los dos, pero también para a futuro trabajar mancomunadamente? ¿Cómo fue la posesión de él? ¿Cómo la viviste tú desde la parte indígena y cómo ellos, bueno, porque no solamente fue el alcalde, sino también personas de su gabinete, también fue la personera de ese entonces, que es la actual personera de Zipaquirá, que también, o sea, digamos que era ellos entrar a su territorio y mirar cómo era esa ceremonia y demás, cómo fueron esas dos diferencias allí. Bueno, eso es curioso, ¿no? Ujú. Porque digamos, pasa que después de 20 años hay una mujer. O sea, 20 años y hay todavía está la primera mujer fue doña Marina Cojo Y aún está, y aún está dentro del territorio. Es una de las mayores de la comunidad y es una de las que orienta con mano fuerte a la comunidad. O sea, es una señora de respeto. Yo, mi admiración total por ella porque siempre es como, tenga cuidado en lo que hace, no vaya a pasar esto, entonces es como bien chévere y bien interesante porque pues es una mujer apoyando a otra mujer y como orientando, ¿no? También desde su experiencia, porque lo que no pasa en los hombres. Entonces, bueno, llegamos a este espacio, digamos que por siempre la posesión del gobernador o gobernadora, en este caso, siempre la debe de presidir el alcalde, ¿sí? Porque se firma un acta de posesión y debe ir con firma del alcalde y de los cabildantes, que esa es, luego es la que se envía al ministerio, donde se constata que las elecciones fueron debidamente formales. Digamos que con el alcalde pues siempre estuvimos en buenos términos antes de él llegar como alcalde y después. Y él decide hacernos la invitación al resguardo, creo que es la primera vez que un alcalde invita a un gobernador o una gobernadora a que se siente no como el público, sino allí dentro del gabinete. sino arriba en el gabinete. Bueno, pues creo que ahí se ve también como las ganas de articularse entre el gobierno municipal y pues el gobierno indígena, ¿no? Porque también es una forma de respeto, es una forma de decir
yo voy a respetar su jurisdicción, así como usted respete mi jurisdicción, ¿cierto? Entonces, pues llegamos a este espacio. Obviamente él dice que pues obviamente teníamos que darle unas palabras. Las palabras es más de trabajemos conjuntamente, aunque seamos un ente independiente y una jurisdicción independiente. Yo la vez pasada me generó mucha curiosidad porque él tiene un saco que Ujú. es naranja, y en el saco no tiene el resguardo. Solo Ujú. dice Fonquetada, Cerca de Piedra, La Balsa, Todo lo que está Tiquiza, alrededor. sí, Yerbabuena, así como las Ujú. otras veredas, pero en el resguardo. Entonces es como también ese respeto a que es una jurisdicción y que somos autónomos dentro de nuestro territorio. Ya en nuestra procesión, obviamente se le hace la invitación porque pues hay que firmar el acta. La personería pues obviamente pues está en ese momento a cargo de Faizuli, que Ujú. también ha sido una vocera en este proceso porque de hecho mis primeras prácticas fueron en la personería cuando ella era personera. De hecho, ella en su discurso que da en el resguardo lo manifiesta y dice como yo he visto el crecimiento de la gobernadora, de Gina, porque ella fue parte Es un proceso de su como proceso. personera. Sí, entonces es muy bonito porque uno empieza a ver como esas personas que han visto tu crecimiento en estos procesos, ¿no? Como qué chévere que tú estés ahí. Entonces, pues fue como bien armónico, porque de hecho en ese momento se hicieron varios presentes del gabinete que iba a ser del señor alcalde. Obviamente hubo comunidad, la comunidad pues estaba súper contenta y pues se hace este compartir, que a la final, más que un acto de posesión, termina siendo un compartir en lo que se quiere hacer como persona, ¿no? Como que tú vas a estar ahí y vas a apoyar a la comunidad y pues está con esta administración que es como vamos a trabajar conjuntamente. Claro, y Eso en no, temas de seguridad, ajá, temas de pronto microtráfico, personas ajenas ajá. de pronto al municipio que quieran como ingresar allí, pero no para construir, sino más bien para destruir. Entonces, sí, de pronto es un apoyo adicional. Y también se empieza, obviamente, más allá de la amistad que tú puedas tener con una persona, es también la responsabilidad que tú tienes sobre una comunidad, ¿no? Y es el entender el que en el hecho de que van a haber cosas en las que yo voy a tener que decirle no a la administración, ¿sí? Entonces, el entender eso también es como la posición que hoy yo creo que el alcalde sabe y es como, bueno, por ejemplo, región metropolitana, ¿sí? El Sí, es saber un que tema bastante álgido en y los complejo. municipios aledaños a Ajá. Bogotá, sobre todo Entonces, los de acá, los de Sabana es Centro. como yo voy a defender los derechos de mi comunidad porque esa es mi posición como gobernadora, ¿sí? Y pues si la comunidad no sabe, no entiende y no conoce qué es esto, pues obviamente no se puede permitir, ¿sí? Entonces es como ese tipo de cosas que te van enseñando y es como, bueno, tienes varias posiciones, pero tienes que centrarte en una y independientemente de tu cargo o tu amistad, tienes que defender tu territorio. Entonces es como esa línea en la que tú vas y en la que los mayores siempre le dicen a uno, tú tienes que escoger, no puedes quedarte ni con una ni con la otra, sino ver qué es lo que realmente beneficia a tu comunidad. Entonces siempre hemos estado como en ese proceso. Hoy a hoy hemos tenido buenas comunicaciones y buenos diálogos. Creo que eso es lo más importante porque en estos procesos eh, muchas veces pasa que los gobernadores se desligan de la alcaldía. Entonces siempre hay como choques, como sí, y esto tampoco permite que se pueda trabajar con la comunidad. Si cada uno siempre va a poner sus intereses por encima del otro, y entonces ahí es cuando empiezan a haber como esos conflictos. Entonces, pues hoy, hasta el momento, hemos tenido buenos diálogos y buena armonía para poder trabajar con la comunidad. Claramente hay cosas que tienen un derecho y un orden y hay que respetar, ¿no? Pero también hay unas cosas que dentro de nosotros pues conocemos y precisamente el ser abogado también te permite conocer qué derechos acobijan a tu comunidad, ¿sí? Cómo puedes proceder ante una situación, ¿sí? Hablamos mucho de la consulta previa, libre e informada, que es un derecho que tenemos como pueblos Ujú. indígenas. Entonces, el tener eso arraigado siempre es como
siempre tiene que haber consulta con la comunidad, un diálogo de concertación y más que una consulta previa, libre e informada, es el diálogo de concertación que tiene que haber, porque si la comunidad no está de acuerdo es por algo, ¿sí? No es porque no sea así o por llevar la contraria, sino porque tiene que haber un diálogo. Muchas veces se vulnera ese derecho y ese diálogo que se puede dar se pasa por encima. Entonces, hemos estado ahí en términos bien. Bueno, o sea que me imagino que cuando ellos fueron en comunidad o bueno, en gabinete, representando a lo que es la administración municipal, cuando fueron allá a la ceremonia, que me imagino que fue totalmente distinta a lo que se vio allá, también fue en buenos términos y todo el tema. Por lo general, pues me decías que siempre tiene que estar el alcalde para firmar el acta cuando se posesiona Ujú. un gobernador, pero ¿cómo son este tipo de ceremonias? Más en lo cultural, si hay alguna danza o de pronto en cuanto a la comida, si hay alguna comida típica, ¿cómo manejan ustedes este tipo de ceremonias? De hecho, antes de la posesión de él y antes de la posesión mía, hubo una ceremonia previa para él como alcalde, ¿sí? Como una preparación para la posesión que él iba a tener ante el municipio. Él fue y se posesionó allá ante los templos de nuestro territorio, con los líderes espirituales, se le hizo una ceremonia y fue como bonito porque tampoco se había vivido ese proceso interno dentro de la comunidad, como alguien interesado también de estos espacios. Entonces, como que fue bonito porque se le hizo la ceremonia, estuvo en la comunidad acompañando, como que él en su momento de reflexión decía yo voy a trabajar con el resguardo, voy a estar apoyando al resguardo, ¿sí? Como este tipo de actividades que me pareció bien interesante. Ya luego para nosotros, digamos que el tema de la posesión siempre se hace el primer domingo de enero, del mes de enero. Entonces ahí se hace como un protocolo con la comunidad. Se divide en dos momentos, ¿no? Entonces el primer momento es una ceremonia en los bohíos. Entonces tú primero vas con tu cabildo, el que quedó electo, y van y se sientan en los bohíos con los líderes. Los líderes pues obviamente hacen todo el tema espiritual, te entregan ya sean aseguranzas, otro tipo de cosas, para que tu camino pues surja de mejor manera. Entonces, este proceso se hace allá, se hace con toda la comunidad. De hecho, este año hubo mucha gente dentro de los templos. Casi la gente le tocó hacerse la parte de afuera porque adentro no, ya estaba muy lleno. Entonces fue bien interesante. Se hace este proceso, luego este proceso se va a la casa indígena, eso es el tema espiritual, en la casa indígena, que ya es lo político, y ahí se hace todo un protocolo de bienvenida, se dan unas palabras, se hace el juramento, y siempre se hace como una olla comunitaria, de alguna sopa típica, ya sea mazamorra o de cuchuco, sí, se hace una olla comunitaria y se hace como el compartir entre toda la comunidad, para que pues toda la comunidad sienta que el trabajo que se va a hacer pues también es en confianza, ¿no? Entonces, ese es como el proceso de protocolo que se hace para el día de la posesión dentro de la comunidad. Bueno, pues me imagino y por lo que he escuchado y por lo que he visto, sí ha sido un proceso entre Gina como gobernadora y su comunidad. Entonces, ¿cómo han sido estos meses, como para decirlo a grosso modo, cómo se ha venido interviniendo, qué has traído de nuevo, qué de pronto, qué prácticas has dejado atrás, como joven, como mujer y llevando esta bandera que hace mucho tiempo no se tenía dentro del resguardo? Bueno, lo primero, yo creo que yo soy muy arriesgada, o sea, como que a mí me gusta la adrenalina. Entonces, eh, recuerdo que los primeros meses, pues a nivel no solo del resguardo, sino municipal, pues el tema de inseguridad era muy frecuente o es muy frecuente. Digamos que eso no es como que se vaya a acabar de la noche a la mañana y por más que uno haga cosas, pues siempre va a estar presente. Entonces empezaron a llegar como varios actores a la comunidad, amedrantando, como generando ciertas actividades que obviamente la gente empezaba y eso fue el día de mi posesión. El día de mi posesión subieron unos muchachos de 16 entre 16 años y el más chiquito tenía como unos 13 años. O sea, jóvenes, niños. Yo decía Niños, así es la verdad. ¿qué hacen haciendo, o sea, ese tipo de actitudes, ¿no? Con armas.
que son, pues tenían cuchillos y un machete y amedrentando a la gente. Entonces empieza la gente a llamar, ¿cómo está pasando esto? Y yo con mi pareja le dije, como, tenemos que ir. Y él como, no, llama a la policía y yo, no, tenemos que ir. Entonces decidimos ir, pues obviamente salieron varios vecinos a ayudarnos y digamos que ahí, ese es el sector de la Balvanera. Ese sector, pues obviamente es muy frecuente para la gente que hace deporte, la gente que sube a caminar, la gente sí. Entonces estos chicos deciden bajarse por una que les llamamos la larga. Y ustedes ya conocen de primera mano o como Sí, la palma de su mano, valga la sí, redundancia, de toda la los zona. lugares, entonces todos decíamos como, ¿por dónde van? No, que van por la larga, pero todavía no han bajado, entonces vamos a hacerle cacería. Entonces, claro, ellos, unos en una moto, otros en el carro, unos por un lado, los otros por el otro lado, y como en la mitad del camino deciden cogerlos. Los chicos se asustaron y ya habían botado las armas atrás. Entonces llama policía les hace la verificación y les dice, listo, no vamos a llamar a policía en fase de adolescencia. Pero la próxima vez que vamos en nuestro territorio, ustedes se van con infancia y adolescencia. Entonces los chicos se fueron. Y hasta el sol Les, de hoy. les decomisaron. No, imagínate que pensamos que eso los iba a asustar, pero al parecer los chicos eran bien retadores. Entonces era como día tras día, está pasando esto, están subiendo, está no sé qué. Entonces nosotros empezamos a hacerle una pedagogía, luego ya subieron otro grupo, entonces los confundían. Entonces nosotros les decíamos como, mire, está pasando esto, tengan conciencia, por favor no suban a esta hora, si quieren suban en el día, pero no, sí, no se generen males porque está pasando esto. Entonces, como hacerle esa pedagogía de entender a los chicos lo que está pasando. Y decidimos conformar la Guardia Indígena Ah, genial. a Eso raíz de de eso. pronto es algo que Ajá, no se conoce mucho exacto. o que de pronto es muy desconocido, tanto me imagino que para muchas personas del municipio de Sí, Chía, claro. ahora el resto de la región también. Exacto, entonces decidimos a raíz de eso conformar la Guardia Indígena, que pues obviamente su mecanismo no es agredir, no es pelear contra las personas, sino es más de conservar la vida, de proteger la vida, de proteger el territorio. Entonces empezamos a hacer un proceso de guardia y empezamos a hacer rondas de seguridad, acompañamientos, como sí, todo este tipo de cosas y disminuye un poco el tema de, De de la inseguridad. inseguridad dentro del territorio. Empezamos a encontrar, identificar los focos de microtráfico, sí, como de venta de todo esto lo empezamos a encontrar a raíz de esto. Y se ha Porque ido sí, finiquitando de una u sí, otra manera. obviamente es muy difícil porque uno empieza a identificar los lugares y uno dice como, o sea, ya es muy gente que está muy arraigada a eso, entonces uno ya sabe dónde están las ollas, uno ya sabe cómo las identifica, empezamos ahí cerca al resguardo, hay una cancha que es el taller artesanal, esa cancha es de por sí es de nosotros, entonces empezábamos a cerrar la cancha, a restringir como la entrada en las noches, porque pues el lugar es muy oscuro, entonces empieza a ser como, como zona de inseguridad. Entonces empezamos como a desplazar a este tipo de actividades. Sin embargo, mientras en el municipio están haciendo un desplazamiento completamente de estos individuos, pues empiezan a emigrar al resguardo. Sí, claro, y es Entonces un nosotros nos toca problema. un trabajo más duro, ¿no? Que es, se tienen que retirar del resguardo porque esto es un territorio indígena y ustedes no pueden estar acá. Es cierto. Eso en cuanto al tema de Ajá, de seguridad. seguridad. Ahora, en cuanto al tema, bueno, ya que estamos finalizando, en cuanto al tema cultural, que de pronto es algo que le interesa mucho a las personas, porque pues lo que a uno más de pronto le llama la atención de un resguardo indígena, de una comunidad totalmente diferente a la de uno, es ese tema de que mis costumbres no son iguales a las A las tuyas. tuyas. ¿Cómo manejan ese tema de la cultura que has Ah, traído, bueno. que es un no negociable, que eso tiene que preservarse y que es un legado que traes en las manos y que quieres seguir cuidando? Bueno, venimos en procesos de fortalecimiento, ¿sí? Digamos que eso sí nos ha permitido con diferentes instituciones
y pues con el municipio llevar articuladamente diferentes procesos como de, no sé, talleres de velas, talleres sí, de artesanías. Tenemos un proceso con las artesanas porque tenemos un grupo de artesanas que pues ellos venden lo que ellos fabrican, que son artesanías, bolsos, ruanas, collares, muñequitos ahora que son muy, muy comunes como como en en, que sí, amigurumis y eso. sí, eso, ahora hacen mucho de ellos. Y pues decidimos hacer una articulación con la alcaldía para traer un profesor que nos enseñe telar horizontal, que es para tejer ruanas y bueno, otro tipo de actividades con las artesanas. Entonces, este espacio pues está abierto a la comunidad porque pues obviamente la idea es que se aprenda también desde el conocimiento que se tienen desde el tejido, que es importante para nosotros como pueblos indígenas y pueblos originarios. Trajimos un proceso de música también, ¿sí? Porque para nosotros es importante la música. ¿Qué tipo de música se escucha más que todo en el Entonces, resguardo? digamos que en el resguardo es variado, se escucha de todo, ¿sí? Pero en algún momento tenemos una persona de SUA que viene haciendo como un proceso de investigación en temas de música muisca. Entonces viene este profesor a enseñarle a la comunidad como este proceso de música que ha hecho como este proceso de investigación. Entonces suena el surrucuzungo, que es ahora muy común, que uno no lo escucha comúnmente, pero que uno no lo entiende. Entonces como que empieza a hacer este proceso y a enseñar también canciones en lengua muisca. Entonces, este proceso también se ha venido articulando con él viene de la comunidad de Suba, que ha venido haciendo esta investigación. Entonces, este proceso como que también se abre, también se articula con un profesor de la Casa de la Cultura para que él venga a enseñarle a chicos pues tocar instrumentos y demás. Abrimos un proceso también de danzas, que este proceso ya venía de antes, digamos que a nosotros hace 2 años, 2 años, ya va a ser 2 años, llega esta profesora de la Casa de la Cultura y ella eh, pues digamos que ella estaba muy enfocada a lo tradicional, que son las danzas típicas. Entonces nosotros le dijimos, como no, profe, nosotros queremos bailar otro tipo de danzas. Y con ella empezamos a hacer un proceso de investigación en danzas indígenas. Y entonces a raíz de eso, como que se nos fue fortaleciendo y era como, porque es algo innovador, ¿no? Algo innovador, el tu poder danzar otra cosa que no sea lo mismo. Entonces con ella empezamos como a investigar de mitos y leyendas que tenemos dentro del resguardo, de lo que nos han contado los abuelos y empezamos a hacer danzas. Entonces creamos la danza de la ley de origen, creamos la danza del Moán y así como otro tipo de danzas y las empezamos a mostrar. Entonces con ella hemos venido fortaleciendo los procesos de danzas dentro de la misma comunidad. Digamos que otra de las cosas que también hicimos fue como reestructurar el tema turístico dentro de la misma comunidad, porque pues es algo con lo que ya no podemos decir no, porque pues hay muchas brechas que nos abren al turismo, ¿sí? La Balvanera es un tema turístico, ¿sí? La Larga, que es departamental, que sube hasta el Boquerón, casi que para salir por Tenjo, Ah, sí, uno une un es, municipio con el es otro. exacto. Entonces, digamos que esto que nos ha permitido también entender que nosotros tenemos que empezar a cuidar nuestro territorio, pero cuidarlo desde enseñarle a la comunidad qué es lo que se ve adentro. Entonces, es como nosotros, los mismos que hacen parte de la guardia, hacen el recorrido y le explican a la comunidad las historias. Entonces se les genera una experiencia cultural, se les genera una experiencia de senderismo dentro de la misma comunidad y una experiencia espiritual, ¿sí? Que puedan conocer también desde que no es solo lo religioso, sino que nuestra cultura no es religiosa, sino es cultura y que lo que nosotros hacemos dentro de un bohío no es brujería, otras cosas como se estigmatiza en muchos casos, sino es más bien como este arraigo cultural que tenemos y que nos han enseñado nuestros abuelos. Entonces se le genera como toda esa experiencia a las personas que pues que quieren visitar el territorio indígena y que pues están dentro de estos espacios. Hemos hecho queremos hacer procesos de reforestación, digamos que ahorita estamos consiguiendo cosas para hacer reforestación dentro de nuestro territorio, porque
tenemos muchas plantas que no son nativas. Entonces el eucalipto, el pino, la acacia son especies que han venido invadiendo el territorio. Sobre todo el eucalipto. Sí, entonces esto ha secado mucho la tierra y esto lo que hace es que todo el ecosistema que estaba se pierda, se empieza a perder. Entonces queremos recuperar todo lo que tiene la montaña porque la montaña tiene mucha agua, ha sido hídrica y estos espacios también se han secado precisamente porque están estas especies que no son de nuestro territorio. Entonces la idea es buscar que podamos reforestar. Obviamente eso tiene un trabajo y un proceso, pero que con toda la comunidad se puede hacer. Entonces, hemos estado como en esos procesos, hemos estado en otros procesos en los que hemos permitido que, por ejemplo, conozcan de espacios de, bueno, de derechos indígenas, entonces que puedan ir a compartir en esos espacios, que puedan compartir en otras comunidades, digamos que la UNIC muchas veces permite que las personas puedan ir a otros espacios, entonces, no sé, llevar a mujeres a otros espacios, que puedan compartir el tema de la salud, el tema de, sí, porque ahorita estamos viviendo una era que va avanzando demasiado rápido, entonces hay procesos que van evolucionando de manera rápida. Entonces hay cosas en las que nos permitimos que puedan asistir y demás, Y compartir sus y saberes que compartir son sus bastante saberes, ¿sí? milenarios. El poder traer a otras mujeres que vengan y compartan, el poder generar actividades de deporte. Hace poco estuvimos en unos juegos deportivos dentro de la comunidad. Entonces, como que este tipo de experiencias permiten que más personas se empiecen a unir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, realizamos como el San Pedro Muisca. Entonces, esta fiesta también permite que la comunidad se una. Estamos en espera de unos procesos, de unos proyectos que queremos generar para la comunidad en temas de guardia, en temas de cultura, en rescate de lengua, en rescate de mampostería, como aprender a hacer cosas en En greda, greda, así así como en como barro en y barro, ¿sí? Como todos estos procesos, el tema de las huertas comunitarias, porque el tema es que no ha llovido, pero sí, estamos en una sequía sí, fuerte. estamos en una sequía fuerte, pero digamos que esto le interesaba a la comunidad como este tema. Entonces, sí hemos estado como en este proceso, yo siento que el año ya va pasando muy rápido y que nos ha tocado correr también en otras actividades y que esperamos que salgan más actividades en lo poco tiempo que nos quedan porque son 4 meses, ya, ya vamos a terminar el año, entonces el Aún no has tiempo, pensado en la reelección, no, todavía todavía no. no. Creo que estoy pensando en qué más puedo realizar dentro de mi comunidad porque es bien interesante y que el tiempo se pasa volando, o sea, Sí, ya el estamos en tiempo septiembre, ya queda poco. y digamos que el entrar en esta era también le permite a uno no poder gestionar de una manera más armoniosa para la comunidad, porque digamos ahorita están en armonización presupuestal, en la gobernación, en la alcaldía, en la CARE, entonces esto como que también retrocesa muchos procesos, porque pues digamos parte de nuestro gestionamiento son dependientes a lo que se haya en estos espacios. Entonces, claro, uno, bueno, espere, Sí, claro. busquemos por otro lado, Eso busquemos por otro lado. es que el tema de los recursos Sí. es bien denso. Bueno, Gina, ya finalmente para cerrar este espacio, me gustaría de pronto dejarle una reflexión a todas las personas que nos vieron, nos escucharon en cuanto qué es ser una mujer gobernadora, sobre todo una mujer después de 2 décadas en un resguardo indígena de Chía, que es tan cercano a Bogotá, Zipaquirá, pues de donde es la mayoría de nuestra comunidad. ¿Cómo fue llegar ahí como reflexión, como en tu espíritu? ¿Qué mensaje le quieres dejar a las personas para que de pronto no los estigmaticen, sino al contrario, se unan a ustedes y puedan apoyarlos en lo que cada uno pueda dentro de sus necesidades y no vean el resguardo indígena como algo lejano, sino como algo cercano, algo propio y que también hace parte de nuestras raíces? Bueno, yo creo que lo primero es que nos sintamos orgullosos de lo que somos. El ser indígena es un orgullo hoy porque hemos sido vulnerados de muchas formas y estigmatizados de otras maneras. Entonces creo que el empezarnos a sentirnos orgullosos de lo que tenemos y de lo poquito que podemos conservar. Hoy vemos en diferentes partes las luchas que han tenido otros pueblos indígenas y que han tenido que emigrar desde su territorio, ¿no?
y que hoy nosotros nos encontramos en un territorio privilegiado, por decirlo entre comillas, que no tiene, que si bien tenemos problemas, pero no tenemos que vivir, por ejemplo, el conflicto armado o sí, otro tipo de cosas. Entonces creo que el podernos sentir orgullosos de lo que tenemos y de lo que somos como gobernadora y como mujer, creo que la lucha de nosotras como mujeres tiene que seguir y ser constante, sernos visibles en cada uno de los procesos que realizamos y también orgullosas de lo que estamos haciendo. Porque yo siempre lo he dicho y es que las mujeres somos las que damos el consejo, sobre todo las mamás. Las mamás en la casa juegan un papel fundamental y es que te aconsejan, ¿no? Y desde ese consejo tú empiezas a aconsejar a otras personas. Entonces, el poder ser esa persona que le cambie la vida a otra persona, eso es bien importante, porque muchas veces entre nosotras mismas somos las que más nos damos duro. Y es como, porque si somos mujeres deberíamos apoyarnos más. Entonces, el invitar hoy a que las mujeres nos unamos en fuerza, yo siempre lo he dicho, y es trabajar desde las diferencias. No todos pensamos igual, y creo que eso es lo que nos hace valiosos dentro de una sociedad que empieza a ser cambiante todos los días. Entonces, el poder ser, o sea, voceras y luchar desde nuestros derechos, de lo que tenemos y de lo que podemos ser, y apoyar a otras mujeres también para que puedan surgir dentro de los procesos. Eso es bien importante porque yo siempre lo he dicho, hay que ver cómo surgen las otras personas y alegrarse de lo que las otras personas también hacen. Y desde gobernadora creo que yo siempre he estado dispuesta al diálogo y a escuchar a la comunidad. Yo siempre he sido muy dada al trabajo y a la labor. Entonces, siempre voy a estar ahí trabajando, independientemente que sea o no gobernadora. Creo que mi trabajo y el amor al proceso que siempre le he tenido me ha permitido el poder trabajar con la comunidad y me va a permitir seguir trabajando desde la comunidad. Y creo que hoy, cuando soy profesional, el poder asesorar también pues yo no cobro, dijo, todavía no cobro, pero el poder asesorar a personas en diferentes, o sea, como orientarlas y como decirle, mira, tú puedes hacer esto, como sí, eso creo que es la mejor contribución que uno puede tener en su vida y es como tú empiezas a dar un granito de arena en cada una de las personas que se van acercando a tu vida y creo que mi carisma siempre ha sido dado a hablar, a como me caes bien, interactuemos, ¿sí? O sea, como que el poder acercarme a diferentes personas y el poder desarmar también a las personas, ¿no? Porque muchas veces se llega con rabia y con rencor, entonces el poder permitirme que esa persona baje su guardia y decirle como, no, espera, las cosas no son como tú las piensas, entonces siempre he estado en ese diálogo, entonces creo que eso es lo más importante, o sea, como que entre nosotras mismas nos apoyemos, que entre nosotras mismas podamos surgir y también decir como qué chévere que la otra persona esté logrando lo que quiere ser en su vida, porque muchas veces también podemos ser destructores de las otras personas, ¿no? Como decir, no, usted no puede hacer eso. Entonces es mejor dejar surgir una persona y apoyarla y desde estos espacios y desde estas posiciones, el poder brindarle como las herramientas para que las personas puedan salir adelante. Bueno, Gina, muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron y nos escucharon. Este es otro episodio más de Podcast Estrategia, donde estuvimos bastante honrados de tener a Gina, quien es la gobernadora del resguardo indígena de Chía, quien nos contó su vida, sus experiencias. Nos vamos, no sin antes contarles que más adelante iremos al resguardo. Este tema no finaliza aquí, sino llevarles a ustedes más de lo que es este pueblo indígena muy, muy cercano a muchas de nuestras casas. Les agradecemos a todo el equipo de estrategia que está detrás de cámaras, a Muebles Bento, quien nos facilitó este set para poderles llevar este espacio a todos ustedes hasta sus casas. Muchas gracias. Recuerden que yo soy Manuela Vargas y que esto fue otro episodio más de Podcast Estrategia.